Si luchamos eficazmente por vivir desprendidos de lo que tenemos y usamos, el Señor encontrará nuestro corazón limpio y abierto de par en par cuando venga de nuevo a nosotros en la Nochebuena. No ocurrirá con nuestra alma lo que sucedió con aquella posada que estaba llena y no tenía sitio para el Señor. La reflexión del libro Hablar con Dios es el desprendimiento y la pobreza cristiana. La Navidad nos llama a vivir la pobreza predicada y vivida por el Señor. El ejemplo de Jesús. ¿En qué consiste la pobreza evangélica y los detalles de pobreza y modos de vivirla? Escuchemos. El desprendimiento efectivo de lo que somos y poseemos es necesario para seguir a Jesús, para abrir nuestra alma al Señor que pasa y llama. Por el contrario, el apegamiento a los bienes de la tierra cierra las puertas a Cristo, nos cierra las puertas al amor y al entendimiento de lo más esencial en nuestra vida. Si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El nacimiento de Jesús y toda su vida es una invitación para que nosotros examinemos en estos días la actitud de nuestro corazón hacia los bienes de la tierra. El Señor, el único Hijo del Padre, Redentor del mundo, no nace en un palacio, sino en una cueva, no en una gran ciudad, sino en una aldea perdida, en Belén. Ni siquiera tuvo una cuna, sino un pesebre. La precipitada huida a Egipto fue para la Sagrada Familia una experiencia del exilio en la tierra extraña, con pocos más medios de subsistencia que los brazos de José acostumbrados al trabajo. Durante su vida pública Jesús pasará hambre, no dispondrá de 2 pequeñas monedas de escaso valor para pagar el tributo del templo. Él mismo dirá que el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. La muerte en la cruz es la muestra del supremo desprendimiento. El Señor quiso conocer el rigor de la pobreza extrema, especialmente en las horas más señaladas de su vida. La pobreza que ha de vivir el cristiano ha de ser una pobreza real, ligada al trabajo, a la limpieza, al cuidado de la casa y de los instrumentos del trabajo, a la ayuda a los demás, a la sobriedad de vida. Por eso se ha dicho que el mejor modelo de pobreza han sido siempre esos padres y esas madres de familias numerosas y pobres que se desviven por sus hijos y que con su esfuerzo y constancia, muchas veces sin voz para decir a nadie que sufren necesidades, sacan adelante a los suyos, creando un hogar alegre en el que todos aprenden a amar, a servir y a trabajar. Si llegan los bienes, siempre será posible vivir como esos padres y madres de familias numerosas pobres, hacer con ellos el bien, porque para Jesús la pobreza es bienaventurada porque está hecha a base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad, de disposición a compartir con otros. La pobreza que nos pide a todos el Señor no es suciedad, no es miseria, ni dejadez ni pereza. En estas cosas no hay virtud. Para aprender a vivir el desprendimiento de los bienes en medio de la ola del materialismo, hemos de mirar a nuestro modelo, Jesucristo, que se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos ricos por su pobreza. Por esto la humildad es algo que se debe de llevar en el corazón. Los pobres, a quienes el Señor promete el reino de los cielos, no son cualquier persona que padece necesidad, sino aquellos que teniendo bienes materiales o no, están desprendidos de ellos y se encuentran apasionados solo por Cristo. La pobreza de espíritu que ha de vivirse en cualquier circunstancia de la vida. Yo sé vivir, decía San Pablo, en la abundancia, pero sé también sufrir hambre y escasez. El hombre puede orientar su vida a Dios, a quien se alcanza usando todas las cosas materiales como medios,
o bien puede tener como fin el dinero, la riqueza, en sus muchas manifestaciones, un deseo de lujo, de comodidad desmedida, ambición, codicia. Estos dos fines son irreconciliables. No se puede servir a dos señores. El amor a la riqueza desaloja con firmeza el amor al Señor. No es posible que Dios pueda habitar en un corazón que ya está lleno de otro amor. La palabra de Dios queda ahogada en el corazón del rico, como la simiente que cae entre los cardos. Por eso no nos sorprendió escuchar del Señor enseñar que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja al que entre un rico en el reino de los cielos. Y qué fácil es, si no se está vigilante, que se meta en el corazón el espíritu de riqueza. La Iglesia nos recuerda desde sus comienzos hasta nuestros días que el cristiano ha de vigilar el modo de cómo usa los bienes materiales y amonesta a sus hijos a que estén atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas, contrario al espíritu de pobreza evangélica, les impida alcanzar la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. El que se apegue a las cosas de la tierra no solo pervierte su recto uso y destruye el orden dispuesto por Dios, sino que su alma queda insatisfecha y prisionera de estos bienes materiales que la incapacitan para amar de verdad a Dios. El estilo de vida cristiano supone un cambio radical de actitud entre los bienes terrenos, que se procura y se usan no como si fuesen un fin, sino como un medio para servir a Dios. Al ser medios, no merecen que pongamos en ellos el corazón. Son otros los bienes auténticos. Hemos de recordar que nuestra oración es el desprendimiento efectivo de las cosas y supone sacrificio. El desprendimiento se manifiesta frecuentemente en la generosidad de la limosna, en saber prescindir de lo superfluo, en una lucha contra la tendencia desordenada al bienestar, a la comodidad, en evitar caprichos innecesarios, en renunciar al lujo, a los gastos por vanidad y a otras cosas superfluas. Es tan importante esta virtud de la pobreza cristiana que bien se puede decir que quien no ame y viva la virtud de la pobreza no tiene el Espíritu de Cristo. Y esto es válido para todos, tanto para el anacoreta que se retira al desierto, como para el cristiano corriente que vive en medio de la sociedad humana, usando de los recursos de este mundo y creciendo en ellos. El corazón humano tiende a buscar desmedidamente los bienes de la tierra si no hay una lucha positiva por andar desprendido de las cosas. Se puede afirmar que el hombre, más o menos conscientemente, ha puesto su fin aquí abajo. El cristiano no debe olvidar nunca que camina hacia Dios. Por eso ha de examinarse con frecuencia preguntándose si ama la virtud de la pobreza y si la vive, si se mantiene atento a no caer en una comodidad o en un aburguesamiento que es incompatible con el ser discípulo de Cristo, si está desprendido de las cosas de la tierra, si las tiene, en fin, como medios para hacer el bien y vivir cada vez más cerca de Dios. Porque en el decurso de la historia, el uso de los bienes temporales ha sido desfigurado con grandes defectos. Incluso en nuestros días no pocos caen como una idolatría de los bienes materiales, haciéndose más bien siervos y señores de ellos. Siempre podemos y debemos ser parcos en las necesidades personales, frenando los gastos superfluos y no cediendo a los caprichos, vigilando la tendencia a crearse falsas necesidades, siendo generosos en la limosna, en la ayuda a las buenas obras. Por el mismo motivo,
Se debe cuidar con esmero las cosas de nuestro hogar, así como toda clase de bienes que en realidad tenemos solo como un depósito para administrarlos bien. De esta y de otras formas diferentes se manifestará nuestro deseo de no tener el corazón puesto en las riquezas. También cuando por razones de profesión u oficio dispongamos para nuestro uso personal otros bienes, la sobriedad de que entonces debemos dar prueba será un buen aroma de Cristo, que siempre tiene que acompañar la vida de un cristiano, dirigiéndose a hombres y a mujeres que se esfuerzan por alcanzar la santidad en medio del mundo, comerciantes, catedráticos, campesinos, oficinistas, padres y madres de familia. Decía San José María Escrivá: todo cristiano corriente tiene que hacer compatibles en su vida dos aspectos que pueden a primera vista parecer contradictorios. El primero, la pobreza real, que se note y se toque, hecha de cosas concretas, que sea una profesión de fe en Dios, en una manifestación de que el corazón no se satisface con las cosas creadas, sino que aspira al Creador, que desea llenarse del amor de Dios y de dar luego a todos ese mismo amor, y al mismo tiempo ser uno más entre sus hermanos los hombres, de cuya vida participa y con quienes se alegra, con los que colabora, amando al mundo, utilizando todas las cosas creadas para resolver los problemas de los demás, de sí mismo, de los que están cerca, para establecer un ambiente espiritual y material que facilite el desarrollo de las personas y de las comunidades. Si luchamos eficazmente por vivir desprendidos de lo que tenemos y usamos, el Señor encontrará nuestro corazón limpio y abierto de par en par cuando venga de nuevo en esta Navidad. No ocurrirá que nuestra alma esté llena y que tenga solo sitio para otras cosas. Al contrario, encontrará el Señor en nuestra alma un espacio hermoso en el cual habitar.